empezar la charla, ¿ok? Bien, muy buenas noches, por favor, distinguidas damas y caballeros que están conectados aquí ahora para esta charla. Me gustaría saber si es que alguien puede ayudarme para refrescar en qué parte nos quedamos. Hay una pregunta de los que dicen que si es que está ya conectado, sí, ya estamos conectados, la mayoría. En el chat, por favor, infórmenles a las personas. Ya, ok. Alguien que me ayude a refrescar en qué nos quedamos, por favor. A ver. Bien, habíamos hablado acerca de, primero, el Estado ecuatoriano, cómo se conforma, cómo se estructura, cuáles son las fuentes del derecho constitucional que tratan o abordan los temas del marketing como propiedad de autor, derechos de autor en el país. Hablamos que había una ley de comercio electrónico, que hay una ley de defensa del consumidor, que hay una eh, ley de regulación y control de poder de mercado. No se olviden lo que hemos hablado. Hemos hablado de un código orgánico integral penal y de un código ingenios inclusive. ¿Qué es lo que dijimos sobre esto? Permítame, me pongo mi chaqueta que estoy con un poco, está haciendo frío ya aquí. ¿Qué es lo que dijimos así a breves rasgos, no? Decíamos que el Estado tiene una organización estructurada por división de poderes, por principios de igualdad, con entidades diferentes que controlan el comportamiento ciudadano, lo regulan además, que hay una ley de comercio electrónico que estipula lo que es una firma electrónica, cuáles son los requisitos para una firma electrónica, a qué te compromete la existencia de una firma electrónica, la responsabilidad que implica el tener una firma electrónica como titular, el que exista una ley de regulación y control de poder mercado, cuáles son las regulaciones para que tenga vigencia esta ley en el país, ¿sí? Como derecho a desarrollar actividades económicas, pero siempre con el respeto al derecho ajeno, el, el impulso para ejercer un comercio justo, ¿sí? Ustedes que están en la carrera de marketing, por ejemplo, observarán que los comerciales en donde se sexualiza o se objetiviza a la mujer u otros elementos eh, dentro de un comercial, están restringidos, ¿no? Están restringidos y tienen que ser regularizados por aquellos que se dedican al desarrollo de este tipo de publicidades. La propiedad intelectual, igual en el código Ingenios, está protegida. No puede haber una inadecuada utilización. Y decíamos, por ejemplo, hay normas o disposiciones tales como, quiero revisar ahora un documento que puede ser útil para nosotros.
Ajá. Mm, ya. Entonces, ya. Yo no tengo ahí esta acá. La construcción del derecho no solamente es a nivel local, sino existen otras fuentes, ¿no? Como, por ejemplo, eh, les pido que vayan tomando nota porque entiendo que se aproxima una evaluación. Hay un régimen de común eh, entre derechos de autor y derechos conexos, que fue aprobado a través del Acuerdo de Cartagena, en el cual se establece, por ejemplo, la protección a las obras literarias, artísticas y científicas que pudieran reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, por ejemplo, entre otras, las obras expresadas por escrito, es decir, libros, folletos o cualquier otra obra que use signos o marcas convencionales. Están protegidas por propiedad intelectual las conferencias, las alocuciones, los sermones inclusive, y otros de la misma naturaleza. Las composiciones musicales con letra o sin ellas, las obras dramáticas y dramático-musicales, las obras coreográficas y las pantomimas, las obras cinematográficas, las obras de bellas artes, las obras de arquitectura, las obras fotográficas, las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos u otros, están protegidos por los derechos de autor. Las comunicaciones comerciales electrónicas existen dentro del marketing digital, las comunicaciones comerciales electrónicas. Ahora que está tan de moda, ¿no? Todo es electrónico, el mail, estas comunicaciones, el poder establecer que un correo electrónico, por ejemplo, es de determinada fuente. Cuando nosotros como abogados, por ejemplo, tenemos que ejecutar el cobro de una obligación, el saber que la comunicación electrónica tiene un peso es importante, pero una de las pruebas fundamentales es saber que esa prueba electrónica, ese correo electrónico que se dice, por ejemplo, mi correo electrónico personal es darioportero3@hotmail.com. Entonces, saber que ese correo electrónico me pertenece es la prueba más difícil, porque un Hotmail lo crea cualquiera, en donde quiera, cuando quiera, y lo cancela y anula cuando quiera. Entonces, el establecer que ese correo electrónico es de quien dice ser, es lo más difícil para un abogado probar o demostrar dentro de un proceso. Entonces, las comunicaciones comerciales electrónicas tienen que justamente permitir el que esos negocios basados en Internet sean creíbles, como por ejemplo las comunidades de comercio electrónico o los e-business communities, ustedes deben manejar mejor que yo esta terminología, donde hay redes de vendedores, distribuidores, proveedores, comerciantes y clientes que llevan a cabo numerosas comunicaciones y transacciones a través del Internet. Pero claro, el poder establecer que este correo electrónico es fuente de información es lo más difícil. Lo más simple es ir a un notario público y pedirle que materialice la información que está en la Internet. Pero ¿qué pasa
si es que no puedes demostrar que el correo electrónico que se dice que es de María no es de María? ¿Cómo trabajas ahí? Vas por contraste, ¿sí? Vas por contraste y verifican cómo, por ejemplo, en mi correo electrónico, si yo utilizo este correo electrónico en el servicio de rentas internas y en la agencia de tránsito, es indudable que este correo es o me pertenece a mí. Un minuto, por favor. Bien, entonces, el saber que puedes hacer negocios con cierto nivel de seguridad. El fin de semana, hablaba con una persona que está haciendo unas puertas de hierro. Y tiene mucha informalidad y justo uno de sus clientes se había hecho entregar ya lo que él terminó y no le quería pagar. Entonces me consultó ese momento y le dije, pero ¿cómo le piensas cobrar? Entonces, porque claro, tienes que demostrar, primero, que él te contrató, segundo, que le entregaste y tercero, el precio que pactaste. Pero si no puedes demostrar esto, es bien difícil en el mundo de los negocios. Entonces le dijo, mi WhatsApp. Tengo el WhatsApp que es mi prueba de que tengo una relación comercial con él. Claro, ahí lo difícil es demostrar que ese WhatsApp está o le pertenece a la persona con la que estaba chateando, ¿no? Es bastante difícil. Salvo que alguien tenga otra experiencia y me gustaría que la compartan. Pero bueno, el armar esta tecnología al servicio de los negocios, por ejemplo, es bastante difícil porque tiene que ser información verificable, contrastable, potente, que te permita verificar que con quién chateaste es con quién hiciste los negocios. Hubo un juicio penal por contravención, por calumnia, en la que una persona supuestamente le insultó a otra desde una red social. La persona ofendida le presentó la denuncia, hizo la prueba pericial de esta información, le presentó la denuncia y al presentarle la denuncia, resulta que se defendía esta persona diciendo que él había dejado abierto su cuenta de Facebook en la computadora del trabajo y que un tercero se le metió e hizo toda esta cuestión del insulto y la ofensa. Terminó sentenciado porque, claro, primero era la cuenta de él, segundo, a quien ofendía era con quien tenía discrepancias, y tercero, porque es responsabilidad de él el manejo de sus cuentas o redes sociales. ¿Sí? Entonces, el no tener la certeza de la información exactamente no siempre va a ser fuente de incertidumbre,
frente a la información. ¿Ok? Entonces, estos grupos de e-commerce o e-business prestan cierto grado de credibilidad siempre y cuando tú logres demostrar las relaciones comerciales que tienes con esas personas. Por ejemplo, si tienes un pedido, por ejemplo, si ya entregas la mercadería, tienes que tener constancia del pedido, constancia del anticipo, constancia de la entrega de mercadería, para que exista un registro confiable, verificable de la transacción que aparentemente hiciste y que aparentemente no te fue pagada, para que puedas terminarla cobrando sin contratiempos. Bien. No sé si hay alguna duda, por favor, hasta ahí. Vamos a continuar entonces, ¿ya? Con gusto me hacen preguntas para poder, si es que es necesario, hacer alguna aclaración, ¿sí? Será un placer poder atender sus inquietudes. Están conectadas 9 personas en este momento. Está grabándose la conferencia. Y listo. Bien. Cuando tienes este tipo de comunidades electrónicas, ¿no? De e-commerce y business, o lo que sea, es lógico además pensar que la persona que maneja el grupo o la comunidad no puede mantener el control permanentemente. Esto pasa en las redes sociales, por ejemplo. Entonces, el titular de este tipo de herramientas tecnológicas no puede manejarlas permanentemente. Entonces, empieza a delegar el control o el gerenciamiento de este tipo de herramientas tecnológicas puestas al servicio de determinada comunidad. Estas delegaciones de gerenciamiento van cambiando las reglas de juego, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú tienes en un grupo, ¿no es cierto? Y dice, aquí están los abogados en libre ejercicio. Y las reglas del grupo, no se permite hacer propaganda, comercialización, insultar, o lo que sea. Perdón un momento, por favor, disculpe.
Ya. Entonces, bien, esto en el tema de de los e-commerce o estos grupos que están ahora de moda, ¿no? Entonces, mantener el control eh, de las normas, de las reglas es importante, mantener el control para que puedas ejercer una acción de cobro más adelante, por ejemplo, por tus honorarios o por tus derechos, o puedes reclamar porque te insultaron o te ofendieron o intentaron desprestigiarte a través de una red social, es también fundamental. Bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, por ejemplo, en el tema del marketing digital, ¿no? Algo habíamos conversado ya, algo habíamos conversado ya sobre la propiedad intelectual, ¿no? La propiedad intelectual que existe en cuanto a los desarrollos, a la creación, al diseño, qué puedes apropiarte, de qué no puedes apropiarte. Por ejemplo, hubo aquí un conflicto famoso, ¿no? No sé si ustedes han visto que en Quito circula el Mr. Morocho, ¿no? Hubo un conflicto famoso con los que tienen los derechos sobre Mr. Pollo, Mr. Pavo, Mr. etcétera, ¿no? Entonces hubo un conflicto famoso porque decían que ellos eran los que se, se proclamaban propietarios de esto, ¿no? Entonces, claro, la resolución ahí fue que no podían apropiarse eh, de de esta terminología del mister, ¿no? Que no era una palabra apropiable, que no pueda darse la titularidad a una persona de estas, ¿no? Entonces, que el uso del mister morocho era viable o factible. Había otro caso famoso de McDonald's en Ecuador, que vino hace muchos años una señora que viajó aparentemente, trajo la marca McDonald's y se puso ella su McDonald's y funcionó sin ningún problema, hasta que vino ya la marca original, ¿sí? Y ellos registraron, la señora esta también había registrado originalmente, pero al rato que hubo el conflicto de marca, la señora, la resolución o la solución a esto fue un convenio de coexistencia, ¿no? O sea, no podía desaparecer la persona que llegó aquí al país y registró su marca de McDonald's y debían coexistir con la marca original de McDonald's. Otro caso que hubo en el tema de marcas o de nombres que la gente utiliza regularmente, había el calzado Cáceres. El calzado Cáceres que estaba en todas las tiendas en el país, en centros comerciales y tales, pero en Ambato había un calzado Cáceres también. Ese calzado Cáceres no había tenido registrado y al no tener registro sí le tocó cambiar el nombre, y después de haberlo invertido durante tantos años tuvo que cambiar el nombre a Casearcos, que ya no era lo mismo, ¿no? Cáceres y Casearcos ya no era lo mismo, tuvieron que cambiarse de nombre para poder operar en el país. Bien, la fidelización electrónica de clientes. Cuando estás haciendo marketing digital, obviamente uno de los hechos más importantes es poder fidelizar a esos clientes. El know-how, ese know-how es el que tiene costo, el saber cómo hacer para fidelizar clientes, ¿no? Cómo es que ellos comprenden que en el mercado la fidelización es importante, y ese es el know-how del negocio, o sea, cómo tú desarrollas tu estrategia de fidelización. Pueden existir asociaciones virtuales, pero como toda asociación tiene convenios o acuerdos en los que se respeta el manejo de la información o el tratamiento de la información. ¿Pueden haber acuerdos para manejar marcas comunes? Sí, es posible.
que existan acuerdos, al igual que les comentaba el caso de McDonald's en el Ecuador, que hay un McDonald's firma gigante y hay un McDonald's local pequeño. Ellos tienen un convenio de coexistencia en el país. Bien, la marca digital, los portales en este momento están pasando por un proceso de redefinición, mientras que las marcas se están esforzando por extender su alcance en el Internet. Las marcas residentes en el Internet están invadiendo medios y localizaciones físicas tradicionales con el fin de exhibir sus nombres en todo el mundo real. No creo que se lleven estadísticas acertadas de cuánto dinero se mueve en las redes sociales, ¿no? Pero sí hay graves problemas. Por ejemplo, Facebook, hay ocasiones en las que te banea la cuenta y a la gente le toca empezar de cero, ¿no? Empezar a construir otra vez sus redes sociales por un tema de modelo o modelo de gestión. No sé si alguien tiene algo que comentar aquí y si es que no, pasamos a un receso de 3 minutos por reloj y nos conectamos nuevamente. Bien, vamos 3 minutos y regresamos, ¿ok? Muchas gracias.
Buenas tardes, buenas noches, estamos listos ya. Hola, ya. Ya, estamos conectados. Espero que me escuchen bien. Bien, la Unión Europea tiene regulaciones que van innovándose, ¿no? Que van un poco más de avanzada que las, obviamente, de nuestros países, ¿no? Y se preocupan mucho por el manejo de los datos personales de las personas que residen por nacionalidad o por residencia y que pueden terminar siendo víctimas de un mal manejo de su información. Para esta evolución que tiene la Unión Europea, se puede decir que es obligatorio el que los elementos con los cuales se construye una publicidad, una promoción, una difusión, tenga el manejo adecuado de la información personal. Nosotros recién en el 2022, me parece, en este año, sacaron la ley que regula el uso de los datos personales, el tratamiento de los datos personales, pero realmente es bastante difícil porque, por ejemplo, el hecho de que tú hagas una campaña y se difunda a diferentes grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos de redes sociales. Entonces, esa difusión es un tratamiento adecuado, es algo ético para la persona que maneja la administración o gestión de redes sociales. Esa es la cuestión, el interrogante, ¿no es cierto? Entonces, estos nuevos derechos que tienen los ciudadanos a través de que el derecho de recopilar, de tratar, de eliminar la información personal, tiene que ser responsable. ¿Qué está pasando en el país? ¿Se está o no respetando? ¿Qué está pasando con la imagen de los niños, por ejemplo, en torno a los servicios de información? ¿Qué pasa con el consentimiento de una persona que no ha cumplido todavía 16 años, ni cuenta con la autorización de sus progenitores para que se promocione su imagen o se difunda su imagen? ¿Qué pasa con las personas que por el mal manejo de una red social puede terminar siendo acosada, insultada, ofendida? ¿Y cómo se reconstruye la imagen de esta persona? Por ejemplo, el docente al cual le imputan hechos inadecuados o inapropiados para con una alumna, verdad o mentira, no es nuestro rol, pero las redes sociales, al igual que el rol que jugaban los medios de comunicación anteriormente, eran fundamentales al momento de decidir si es que eres culpable o no de un tipo de conducta
como las que estamos refiriendo. El hecho mismo, el radicalismo con el que se busca proteger los datos personales, ¿es eficiente o no? Porque si no es eficiente, podría terminar siendo una auténtica novelería nada más, y no precisamente el manejo responsable de la información o el tratamiento responsable de la información que ésta merece. ¿Qué pasa con el régimen de transición de la información en la cual una persona está consciente de que su información la ha entregado para un manejo determinado, pero termina transfiriéndose a un tercero para que este haga otra campaña de difusión también y se utilice su información personal? Es necesario tratar de tomar con pinzas este tema, ¿no? Tratar de tomar con pinzas, porque el enfoque de la vida privada, la imagen personal, la difusión de esa imagen, la difusión de ese nombre, la difusión de una noticia de esa naturaleza puede terminar marcando la responsabilidad penal de quien emite o de quien expide determinado documento. Por eso es importante que cuando haces una difusión, por ejemplo, tengas claro que el, eres responsable de lo que estás haciendo. Eres responsable. No es una casualidad que puedas eludir o evadir fácilmente, sino más bien es la forma que tienes de mantener el control sobre el manejo de tu información y sobre el uso que se haga de esta dentro de las redes sociales. Se ha ido armonizando el país con otros países como España, Francia y tales, y ha ido ensamblando esta ley para llegar a la que tenemos ahora, ¿no? Que es la ley del manejo de uso de datos personales. Ahora bien, sin embargo, siendo nuevo, también se quedan muchos interrogantes sobre la interpretación, sobre cuál es el alcance real de sus normas y cuál es la función armonizadora. El riesgo, podría decirse, es que mientras estamos conversando sobre estos temas, los contenidos se estén actualizando. Porque es tan dinámico el tema del Internet y el manejo de la información que en él se carga, que es muy difícil el poder tener la certeza a lo largo del tiempo sobre cómo debe manejarse la información, sobre cómo debe sancionarse a aquellos que manejen inapropiadamente la información. Porque nótense ustedes que han podido perfilar políticos, nombres de votantes, cantidad de votantes, perfil de los votantes, entre otros. Es decir, armar un sesgo casi perfecto en el cual se sabe que la información genera mucho riesgo. Estos riesgos, jóvenes, están marcados también, por ejemplo, por la utilización de niñas y niños o adolescentes en la publicidad, niñas y niños o adolescentes en pornografía, en donde ya cruzamos la línea totalmente, porque en utilizar a niños para una publicidad puede estar una línea delgada entre lo ético y no, pero resulta que el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal establece que la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos, de cualquier otro soporte físico, formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos, reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, aunque el material tenga su origen en el extranjero o sea desconocido, será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años de edad. Si la víctima fuera además discapacitada o con una enfermedad grave incurable, la sanción será de 16 a 19 años de edad. Si el infractor
es el padre, la madre, el pariente, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante legal, curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia, ministro de culto, profesor, maestro, persona que por su profesión o actividad haya usado a la víctima, será sancionada con 22 a 26 años de edad. ¿Se dan cuenta ustedes? O sea, hay diferentes variables en cuanto se presenten la información por este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo se presentan las situaciones? ¿Cómo se manejan las situaciones? ¿Quién delinque? ¿En qué momento cruzó la línea de delincuencial? Nosotros hemos manejado también temas de violencia en la intimidad, por ejemplo. La persona, dice la ley, ¿no? La persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena de 1 a 3 años de privación de la libertad. No es delito cuando en esas conversaciones tú participas con el interlocutor. Por ejemplo, estamos este rato participando juntos de una conversación, de un diálogo, y se está grabando. Entonces, si yo grabo y difundo esta conversación, difundo, quiero decir, pongo a disposición del público, subo a redes sociales, subo otro, no hay un delito que perseguir, porque soy uno de los que interactúa. Pero, si es que yo he accedido a la grabación, he interceptado, he examinado, he retenido, he grabado, he reproducido, etcétera, entonces sí soy responsable de la conducta de revelación ilegal, revelación o violaciones contra la intimidad. Bien, ¿qué más les puedo contar aquí, jóvenes? Como no hacen preguntas, entiendo que está todo más claro que el agua, ¿no? Bueno, dice entonces, la revelación ilegal de bases de datos. La persona que en provecho propio o de un tercero revele información registrada contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático, de telecomunicaciones, materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto. Es decir, toda esta información que acabamos de hablar, ¿no es cierto? Archivos, bases de datos, medios semejantes, que estén en sistemas electrónicos, informáticos y tales, tienen que estar protegidos por el secreto, la intimidad y la privacidad de las personas será sancionada con pena de 1 a 3 años. Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o empleados bancarios o de economía o progreso solidaria, la pena será de 3 a 5 años de prisión. Bien, esto un poco para ir contextualizando lo que ya hemos conversado, ¿no? Hemos conversado acerca de la información que existe en el Internet sobre el manejo de la imagen, el nombre, las creaciones, las definiciones, eh, la voz inclusive de las personas o de los ciudadanos en general
y en particular. Bien, ¿alguna inquietud, por favor? Hola, están dormidos, creo ustedes. A ver, déjenme verles la cámara. Ah, no, prendida están ya. Ok, entonces, veamos qué otras novedades les tengo, ¿no es cierto?, sobre este tema. Ya, ok. Bien, ahora sí quiero que por favor me ayuden con preguntas acerca de lo que poco a poco hemos ido revisando sobre el tema del derecho, el respeto a los derechos de los ciudadanos, cómo se los instituye, cómo se los reconoce en el país y en el desarrollo de su profesión. Quiero escucharles, por favor. Doc, buenas noches. Una consultita. En la parte que usted dice cuando se graba, digamos, una clase y los chicos son menores de edad, ¿cómo proceden ahí? O sea, usted dice hay una grabación, ¿no es cierto? Enfocándome a lo que estamos conversando del marketing digital. Tú captas una grabación con audio y video y tomas esa grabación de audio y video y la usas para tu campaña publicitaria. Entonces, eso está prohibido, ¿sí? Por ejemplo, no sé, por decirte una tontería, ¿no? Entonces, vas a vender mentol chino. Entonces, sacas un video de menores de edad dándose de golpes afuera del colegio. Y dices, ah, para esto es mentol chino. Entonces, estás utilizando una imagen no apropiada. Pero, si es que uno de los chicos decide utilizar la grabación, por ejemplo, para un juicio en contra del otro, puede hacerlo aunque no sea una grabación autorizada. ¿Sí? Se puede hacer. Sirve de prueba. A ver, déjenme ver si es que logro hacer desactivar el micrófono. Ya, ahí. Véanla ahí si pueden. Ya. Entonces eso en cuanto a las grabaciones. Lo que no se permite es que tú puedas interceptar grabaciones. ¿Sí? Pero si tienes una grabación personal, esa sí puedes utilizar como prueba. Ahora, si quieres utilizarle para mercadear, ya necesitas autorización. ¿Sí? Pero para hacer un plan de marketing, por ejemplo. Bien, ¿alguien más? Sí, profe, yo, Juan Rueda, una consultita. Juan, le Sí. escucho. Bueno, usted nos ha comentado todo sobre las leyes y todo eso, sobre el e-commerce. Pero hay un detalle que siempre yo he estado revisando, son estas tiendas que tienen... ¿Sí me escucha? Sí me escucha, ¿verdad? Ya. Estas tiendas que más se basan en estafadores y todo esto, a la final no se cierra o no se concreta ¿cómo le puedo decir? Hay muchas denuncias y todo eso, pero esta gente abre en otras tiendas online y todo eso y siguen con el mismo proceso de robo. Entonces a la final no se cierra ningún tipo de denuncia y nada de esto. Entonces yo le veo ahí como fácil para esa gente que viven de eso.
de estafar y cierran esos locales, abren otra y no ha pasado nada. Y eso más he visto más en Colombia. Ya. Entonces ahí, en ese Bueno, caso, aquí también, ¿no? O sea, aquí también, por ejemplo, hemos visto la publicidad que se arma para esos grupos de donde compras un carro o compras vivienda a precios bajos. ajá, eso también. Ya, Sí, justamente también el fin de semana me consultaba una persona que había pagado $1,500 para un grupo de estos autos y ya se habían mandado a cambiar, claro. ¿sí? Pero claro, una de las cosas es que este tipo de marketing no puede existir así de fácil. Tiene que estar regulado, pero el Estado, claro, hasta que actúe en cada situación es bien complejo, ¿sí? Porque antes eran consorcios mínimos, ¿no? El consorcio Pichincha me parece que era el más nombrado. El consorcio de Pichincha era el más solvente y más nombrado en el país y había otros más, pero ese es el que me acuerdo ahorita. Ellos tenían o manejaban su imagen con el tema de los grupos. Entonces, tú entrabas, formabas parte de un grupo, pagabas tu cuota del auto hasta que un día sorteado te salía a ti. O le decían a alguien, oye, paga $2,000 y te llevas el auto. Entonces, ese alguien cotizaba los 2,000 y se llevaba el auto. Pero ese tipo de comportamiento lamentablemente es en la minoría, porque de ahí la mayoría de negocios de estos que están operando y dicen, compra tu auto con cuotas de $200, de $160, de $170 y tasas de interés bajas y todo. O sea, termina siendo una especie de estafa, ¿no? Porque además esos son negocios que deben estar operando matemáticamente. O sea, no pueden operar así porque sí los negocios. Tienen que operar con matemática. O sea, ¿cómo se llama esto que hacen los estudios actuariales? Hacen algunos, ¿no? Los estudios actuariales de cómo se calcula el, el valor de las cuotas para poder darles exactamente el vehículo que quiere cada uno. Entonces se supondría que el vehículo de uno está financiado con los aportes de varios, pero eso es parte de la publicidad engañosa. Y fueron mucho más allá ahora los delincuentes y arman publicidad de que puedes llevarte hasta una casa con ese mismo sistema. O sea, ya se fueron a ligas mayores, o sea, no se quedaron conformes con los vehículos, sino se fueron a las ligas mayores con las casas. O sea, te da la casa equipada supuestamente. Sí, pero profe, pero a la final la ley no lleva nada, no llega a nada con ellos, simplemente conocen el tema, tratan de ver hasta dónde llegan y se queda todo ahí, porque no he visto nada. Igual esto de bienes y raíces, como usted dice, también se hacen llamar que tienen su cooperativa o su forma de establecer todo esto, pero al final esa cooperativa Claro, es tránsfuga y no tiene nada que ver, no está ni regulada ni nada por el estilo. Entonces desde ahí ya empieza todo, ya empieza lo que es de que ya son personas ya extrañas y que no es nada legal. Pero no hay nada, en lo legal no se concreta nada. o sea, a ver, Entonces, con dos cosas juegas en la vida, ¿no es cierto? Para este tipo de estafas que se llama el fenómeno Ponzi, que es un fenómeno que ya más o menos el que más brilló fue en Nueva York. No me acuerdo del nombre, pero su apellido Ponzi, el estafador que movió tanto dinero en el mundo en base a este tipo de estafas, ¿no? Generando expectativas a la gente de que iba a ganar más dinero y que invirtiera. Entonces, aquí han habido casos, ¿no? Por ejemplo, aquí hubo un caso en una empleada de Rayos X, me parece, o una empleada, una auxiliar en el Carlos Andrade, en el Hospital de Riesgos del Trabajo del IES. Ella trabajaba y ahí sentadita, así como que nada hacía, resulta que se había recibir dinero. Recibía dinero y le pagaba a ella tasas de interés altísima a la gente. Y se puso un membrete de una cooperativa, no sé cuánto, o sea, era una estafa completa. ¿Cómo se ganó a esa gente? Porque llegó a reunir más o menos $170,000 con la ambición de las personas. No trabajó con otra cosa. Es la gente en lugar de pensar que trabajando, lo que ustedes están haciendo ahora, estudiando hasta estas horas de la noche, preparándose, era el camino. No, la gente quiere algo más fácil.
Entonces, lo que hicieron es ahí entregar todo su dinero y gente que no creía, inclusive un cliente mío había caído ahí, un cliente mío que me debía honorarios, que le dije, vea, me debe $500 de honorarios por un tema de tránsito que le defendí. Doctor, no tengo, que sí, que no sé qué, y boom, había ido a invertir ahí la plata. Y yo cuando voy por estos temas, llego y he estado entre los estafados. Ya estaba ahí. Ajá. La Entonces, karma. juegan con la ambición de la gente, ya, de ganarse algo que no podrían ganarse normalmente. Después, juegan con la ambición, puede ser, sí. Puede ser como un aparente estado de necesidad, ¿sí? Entonces, te dicen, bueno, compra ahora y te ahorras porque es en planos. Pero la gente no se preocupa de ver cuánto mismo cuesta la propiedad. En acabados no sabe cuánto cuesta. Claro. Exacto, pero así funciona el tema de los delitos estos de estafas comunales o grupales, ¿no? Entonces, claro, te miden, hasta que un rato, ¡pac!, te sacan el grueso de dinero, ¿no? Te van convenciendo y convenciendo, hasta que un momento dado ya te diste tanta plata que ya no puedes salirte, ¿sí? Y así es como trabajan. Había una persona que cayó con una red de delincuentes que había puesto en la publicidad en internet de que trae autos a bajo precio. Este cliente mío vio, revisó y efectivamente se ahorraba $25,000. Pero cuando ya dio más de $20,000, resulta que todo fue una estafa. Le mandaban fotografías de los carros que venían desde Panamá en el buque, le mandaban fotos, pero no era verdad. Era un engaño todo. Bien, ¿qué otra inquietud tienen, por favor? Ya, yo no sé si topamos el tema de derecho laboral cuando nos unimos con el otro curso, o hablamos de derecho empresarial. O sea, el tema de trabajadores, empleadores, cómo funciona, cómo se regula eso. No, eso no hay, no, doctor, Ah, que yo ya. me acuerdo. ¿Tenemos una Que yo me charla más acuerdo, no. con ustedes o ya no? Creo que ya no. Creo que esta es la última clase y luego es el examen final. Ya. Ok, entonces no quiero que vayan con un vacío. Y quiero conversarles brevemente. Háganme acuerdo de pasarles la presentación, pero pidan, porque ustedes no escriben. Yo no sé qué les pasa. No sé, el chat no me escribe nadie. Mande más. ¿Esta presentación ustedes ya vieron o no? No, no, doctor. Ya me estoy quedando No, dormido. abogado. No, esa no. ¿No les mostré esta? No, abogado. Ya. Y ahora. O, o sea, lo que no quiero es que se vayan, porque, a ver, ustedes o son empleados o son empleadores, o van a ser empleados o van a ser empleadores. Entonces tienen que manejar esto de ley. ¿Ya? Voy a hacer un recorrido breve por el derecho laboral, ¿les parece? Sí, perfecto, Inicio. doctor. Muchas gracias. Sí, Ya, por favor. cuando quieran que me detenga, yo voy a hacer rápido, pero cuando quieran que me detenga, ustedes me avisan. ¿Les parece? Ustedes me dicen, alto.
A ver, hemos hablado de estructura del Estado, hemos hablado de los temas de marketing digital, hemos hablado de tales, pero cuando tú estás trabajando como diseñador, como programador, planificando una campaña publicitaria o lo que sea, tú estás preparándote o bueno, estás prestando un servicio. Y si contratas a alguien, tienes que saber que estás relacionándote laboralmente. Esa es la palabra. O sea, no hay otra manera. Salvo que trabajes para mí porque te digo, encárgate de este diseño y me lo pasas y te pago. ¿Ya? Pero si es que no es esa modalidad y es que tú estás en mi taller, en mi oficina, en mi local, trabajando, haciendo diseños, choloco, trabajando rapidísimo y tales, entonces es una relación laboral pura porque tú tienes un sueldo, tienes un jefe, tienes un horario, una jornada que cumples, tienes órdenes superiores y además yo te doy los insumos con los que debes prestar tu servicio. Estamos frente a una relación laboral pura. Cuando estás frente a una relación laboral, los derechos son irrenunciables, intransigibles, ¿sí? Y es necesario que estos derechos los tengas claros. Porque sin tú darte cuenta, resulta que María le dice a Juana, Juana, dame abriendo mi micromercado los días domingo que yo voy a descansar. Hazme el favorcito y te voy a dar $20 por ese favorcito que me haces todos los días. Eso que ella le llama favorcito, se llama una relación laboral pura. ¿Sí? Es una relación empleador-trabajador y eso genera algunas obligaciones. Primero, obligación de afiliarle al Seguro Social. Segundo, obligación de pagarle lo que dice la ley. Tercero, obligarle que trabaje lo que dice la ley y no más que eso. Hay obligaciones del empleador, prohibiciones al empleador, prohibiciones al trabajador, ¿sí? Obligaciones del empleador, por ejemplo, darle uniforme, darle guardería cuando pasan de determinados números de trabajadores. Prohibiciones del empleador, ahí están los artículos de ley, que les voy a pasar a la presentación. Prohibiciones del empleador. Está prohibido al empleador insultar al trabajador. ¿Sí? Y así tienes una serie de prohibiciones y contenidos que tú tienes que estar bien claro porque cuando te condicionen la renuncia y te digan renuncia o te meto un visto bueno, tienes que saber que eso es un chantaje, si es que tienes tu conciencia tranquila, si eres un buen trabajador, no tienes necesidad de someterte a los chantajes. ¿Por qué? Porque tú tienes obligación de trabajar 5 días a la semana, de lunes a viernes. Los sábados y domingos son de descanso obligatorio. Sin embargo, la remuneración conviene por los 30 días de trabajo. ¿Por qué? Porque si te pagan el mes de trabajo es del mes de salario, no es por lunes a viernes. Por eso es que para sacar el valor hora de trabajo, tú lo que haces es, tomas el sueldo, divides para 30 y a los 30 divides para 8. ¿Pero por qué para 30? Porque se paga por semana integral. Entonces tú el sábado y domingo que estamos descansando, estás ganando sueldo. Eso dice la ley. Entonces tu sueldo es por semana integral. La jornada laboral va de 8 de la mañana a 5 de la tarde o de 9 a 5 o lo que sea, pero cuando trabajas más de las 8 horas de trabajo seguidas, tienes derecho a cobrar un recargo por la hora suplementaria y cuando trabajas los sábados y domingos, tienes derecho a cobrar un recargo por la hora extraordinaria. Las vacaciones son vacaciones anuales. ¿Sí? Son 15 días de vacaciones y después del 5º año te van subiendo un día de vacación, hasta máximo 30 días de vacaciones en el año. La 13ª y la 14ª remuneraciones se pagan en el país. La 13ª o bono navideño en diciembre y la 14ª remuneración o bono escolar en agosto. Los fondos de reserva están obligados a cobrar hasta después de cumplir un año seguido con el mismo empleador. Las indemnizaciones son el despido intempestivo y el desahucio, cuando se termina la relación laboral. Aquí están los derechos de las personas con discapacidad, que se los voy a pasar.
Lo más importante de esto es, por ejemplo, que cuando le despides a una persona que tiene algún tipo de discapacidad, esta tiene derecho a demandar o accionar por despido ineficaz. O sea, puede recuperar el trabajo. Pero, si es que le despiden intempestivamente, él tiene derecho a cobrar 18 meses de la mejor remuneración percibida por él. 18 meses. ¿Sí? Es la remuneración que puede percibir una persona con discapacidad. Mínimo el 4% de trabajadores debe ser personas con discapacidad. Los contratos, les decía, puede ser expreso o tácito. El expreso puede ser escrito o verbal. El sueldo puede ser a sueldo, a jornal, en participación y mixto. A sueldo, pactamos todo el mes y ganas tanto. A jornal, entonces pactamos tanto y ganas del día tanto. En participación o mixto, bueno, vendemos aquí en el mismo mercado. Si es que se vende $100, yo te doy 10. Por tiempo indefinido, de temporada eventual u ocasional, son los diferentes contratos que pueden existir, y cada uno tiene sus propias particularidades. El de temporada en la costa, por ejemplo, en la época de turismo. El eventual en la sierra, por ejemplo, cuando se produce el reemplazo de una persona que esté trabajando o que trabaje o que haya ido a dar a luz. ¿Debe firmarse por escrito el contrato? Sí. Por eso cuando contrates a alguien para que te ayude o tú seas la que te está ayudando, tienes que estar atenta a lo que está pasando alrededor, porque deben ser por escrito. Los que versen sobre conocimientos técnicos o de arte, los contratos de obra cierta, los contratos de mano de obra, los contratos de destajo por tarea, los que tienen periodo de prueba, los que son por grupo o por equipo, los eventuales, ocasionales y temporada, los de aprendizaje. ¿Cuáles son los elementos? Ya lo dije, el acuerdo, la remuneración, la relación de dependencia y la prestación de servicios lícitos y personales. ¿Cuál es el periodo de prueba? Máximo 90 días. ¿Sí? En el caso del servicio doméstico, máximo 15 días. Aquí están las obligaciones del empleador, que ustedes las van a poder leer tranquilamente. Las provisiones del trabajador, las jornadas suplementarias y extraordinarias, las utilidades. Cada compañía genera utilidades o una persona obligada a llevar a contabilidad genera genera utilidades. De lo que genere utilidades tiene que separar el 15% para los trabajadores. Y ese 15%, el 10% se divide entre todos los trabajadores y el 5% se divide entre todas las cargas familiares que tengan los trabajadores. Y el resto, lógicamente, va al SRI para que solucione el tema de los días. Ya. Hay fiestas cívicas que son de descanso obligatorio, otras de descanso optativo. Y como todo lo que empieza debe terminar, pues tiene un fin. Tienes el contrato de trabajo, tiene un fin. Termina por causas legalmente previstas, por acuerdo, por conclusión de la obra, por muerte del trabajador o incapacidad, por caso fortuito o fuerza mayor. Este es el más utilizado hoy en día, ¿no? Desde el 2020 se utiliza la terminación por caso fortuito o fuerza mayor para no pagarle el despido ni el desahucio al trabajador. Terminaban pero pateadísimos, robadísimos. El tema del caso fortuito o fuerza mayor. Por voluntad del empleador, cuando presenta el visto bueno en contra del trabajador. El visto bueno no debes tenerle miedo. O sea, si tienes tu conciencia tranquila, no has robado, no has lastimado los intereses del empleador, no tienes por qué tenerle miedo. ¿Sí? Aquellos que se terminan por voluntad del trabajador, el desahucio es presentado por el trabajador. Bien, el desahucio
se paga el 25% de la última remuneración por cada año completo trabajado. Si trabajó 11 años un día, cobra por 11 años el décimo, que es el pago del desahucio, ¿no? Es el equivalente al 25% de la última remuneración por cada año trabajado. ¿Qué pasa con el empleador versus el trabajador? Si es que el trabajador tiene faltas repetidas de puntualidad o de asistencia, visto bueno y sale del trabajo. Si es que es indisciplinado el trabajador, visto bueno y sale del trabajo. Por falta de probidad o conducta inmoral del trabajador, visto bueno y sale del trabajo. Y también se vira la tortilla. ¿Se puede presentar visto bueno en contra del empleador? Sí se puede presentar. ¿Por qué? ¿Por qué se puede? Porque el trabajador no tiene porque le han faltado el respeto al trabajador, porque no le han pagado puntualmente al trabajador sus sueldos, remuneraciones u otros. Esto está en el artículo 172 y 173 del Código del Trabajo, que es el que tienen en pantalla y que les voy a mandar la presentación. A ver, levanten la mano los que quieran que les mande la presentación. 1, 2. ¿O prefieren que les mande por el chat? Déjenme ver si puedo cargarla. Estaba difícil otra vez. Por el correo, profe. Por el correo más fácil. Ya. Ya, ahí tengo 2. Ya, entonces ya les mandamos la presentación. En el despido intempestivo, entonces en el visto bueno, cuando gana el trabajador en contra del empleador, porque no le pagó puntual, porque no le dio el dinero, lo que sea, entonces el empleador tiene que pagarle la indemnización por despido más del desahucio. Le paga extra. ¿Sí? Cuando el empleador le gana al trabajador el visto bueno, no le paga nada. O sea, le encontró ebrio y a un albañil, entonces le termina despidiendo, le dice, te largas, ¿ya? Eso, si es que él es un trabajador afiliado al IES por el empleador, es un despido intempestivo. Es un despido intempestivo. Tiene que ser indemnizado. ¿Sí? Le escucho, por favor. ¿Alguien tiene que decir algo? ¿Algo más? Bueno, yo tengo un caso que me pasó a mí, doctor, en mi primer trabajo. Bueno, algo de lo que dijo al principio, yo estaba trabajando y ellos me hacían trabajar 8 horas. Yo entraba a las 9, pero no tenía hora de salida, incluso a veces hasta los sábados. Pero yo facturaba, a mí me hicieron abrir un RUC, facturar y todo. Yo ahora, me vine a dar cuenta de que eso era ilegal, ¿no? Porque yo sí tenía un horario establecido, un sueldo establecido. Yo pedía la afiliación, pero siempre habían excusas, ¿no? Y a todas nos hacían facturar, a todas. Todo era por medio de facturas con el SRI, que también estaba, él tenía esa parte, en este caso el empleador, súper mal también con el SRI, pero no solo tenía afiliado a 2 personas. El resto todos nos hacía facturar y eran las horas completas. Desde 9 de la mañana a 6 de la tarde, teníamos que cumplir reportes, o sea, como que si estuviéramos trabajando en afiliación. Pero yo nunca supe que esto era, que no sé si era algo ilegal o está bien. Pablo Cobos. Doctor, ¿cómo está? No, yo levanté la mano de antes porque sí quería que nos envíe el PDF que Ya, estaba muy indicando. bien. Sí, muchas gracias. Ya, a ver, Carla, no sé si abre su audio. Ya. O sea, usted trabajó para un empleador. Sí, un año completo. Él me decía, por ejemplo, teníamos un horario
entrábamos a las 9 de la mañana, era un tipo de auditorías en las farmacias de la cadena Pharmacies. Les hacíamos auditoría de lo que esté, de marketing, que esté correctamente el local, ¿no? Me hacía entrar 9 de la mañana, si llegaba tarde hasta me multaban, ¿no? Pero salía a 6:30, 7 de la noche. Pero todo el tiempo me hizo facturar. Yo me tuve que crear mi RUC, sacar un facturero y me hacía facturar mensualmente. ¿Cuánto? Pero era, por ejemplo, teníamos algo fijo, si que eran unos $800. Llegaba al tope $800, pero había días que no, porque te pagaban supuestamente por día trabajado, cuando en realidad era un sueldo, ¿no? Que llegaba a ser un sueldo, pero según él era por día trabajado. Entonces, yo después alguien me dijo en algún momento que eso estaba mal, lo que me estaban haciendo. Claro. Yo renuncié porque nunca tuve la afiliación con él, pero Yo nunca supe que gané, esto yo lo podía denunciar. en contra de una universidad grande de aquí del país, yo gané unos casos porque les hacían facturar a los docentes. Entonces les decían, bueno, vienes, das 5 horas y facturas y te pagamos. ¿Sí? Y gané esos casos. Y les hice pagar, claro, mucho dinero porque eran profesores que trabajaron 10 años, 11 años para esa universidad. O sea, si yo podía ganarle el caso entonces a esta persona, si un caso yo, bueno, me Claro, hubiese enterado en su sí, momento, ¿no? y es Porque igual, se lo no, hacía a o todas las sea, chicas y personas. claro, pero es que es igual, o sea, tienes 3 años para demandar. En 3 años prescriben los derechos laborales. Si después de 3 años no demandaste, no pediste nada, ya ahí se diga la cosa. Y claro, Eso lo ya que no pasó. tienes es que haber firmado un acta de finiquito, por ejemplo, ¿no? No tienes que haber A firmado. algunas les hacía firmar mensualmente un contrato. Mensualmente les hacía firmar un contrato, pero algo súper nada legal, ¿no? Porque incluso yo cuando fui a ver un papel que me tenían que dar, tenía un aviso del SRI en la puerta en color naranja, porque era algo muy ilegal. Entonces, parece que esta persona nunca reguló igual estos temas. Había gente que tenía hasta 4 años facturando y nunca tuvo la afiliación. Pero hay Claro, mucha gente que desconoce este tema. Por ejemplo, yo recién lo vine a conocer. Ahora que usted nos lo está enseñando, es algo que para mí debería ser hasta desde el colegio esta parte en la claro, que es laboral. claro que sí, claro. Entonces, ponte, si es que tú te enterabas de ese rato, tú podías presentar una denuncia al Ministerio del Trabajo y le hacían la afiliación. Porque hay cosas que uno no se da cuenta. Uno dice el IES, no, ¿para qué quiero el IES? Pero ahí tiene que ser también el trabajador, tiene que ser honesto, ¿no? O sea, por ejemplo, después de esta charla, te invitan a trabajar sin IES, tú dices, bueno, no hay trabajo, acepto, ponte 2, 3 meses ya. Pero el tercer mes ya, o sea, algo tiene que pasar. Porque aunque no nos demos cuenta, el IES te paga tu jubilación a la vuelta de la esquina. Y el no tener aportes al seguro social te puede traer problemas. No vas a poder jubilarte, no vas a poder cobrar. Entonces, sí es saludable el que tengas un IES, por ejemplo, para poder O sea, incluso jubilarte. me trajo problemas hasta para inscribirme en el instituto porque me pedían 5 años de experiencia. Yo tenía los 5 años, más de 5 años, pero no tenía cómo validar que yo trabajé un año enterito con esta persona, porque era un trabajo, yo tenía un horario, un sueldo. Entonces tuve que volver a ir a este lugar, pedir un certificado del tiempo que yo estuve, hasta una copia de mis actividades del RUC para poder validar ese año que yo estuve trabajando. Claro, claro, súper. Es que sin eso, esos tiempos te perjudican, pues, o sea, indudablemente, y te trae eh, cola. Yo en el caso de los profesores que gané estos casos judiciales, el IES les reventó por todos los años que no les habían aportado. El IES, Incluso para poderme comprar mi casa, tuve un problema porque te cuentan hasta cuántas aportaciones tienen. Entonces yo ya, si yo hubiese estado afiliada desde ese principio, yo lo hubiese sacado hace tiempo. Entonces tuve que esperar 6 meses que se cumplan las aportaciones para poder comprar la casa. Entonces todo eso fue un problema. claro que sí. Todo eso. Entonces, es importante la afiliación a la seguridad social. Es algo que tienes que pelearlo siempre de forma adecuada, pertinente, suficiente para que no pierdas el empleo tampoco, ¿no?
Otra cosa que estábamos conversando ahí en el tema laboral al menos es que la gente gana sueldo básico a veces más comisiones. Entonces, cuando gana más comisiones tiene que aportar sobre todo a la seguridad social y a veces el trabajador mismo dice al empleador, no me pagues las de comisiones, mejor te cobra aparte para no pagarle al IES. Pero eso es un error, ¿sí? Porque entonces es más lenta tu jubilación y los montos son más bajos. Lo mejor es aportar alto. Doctor, y el transporte, el monto que dan de transporte, por ejemplo, 150, 200, ¿es obligación incluirlo en la parte del rol? Porque a mí me lo dan aparte. Esa parte No, de transporte no, es muy aparte. la movilización no te da como parte o sea, habría que analizar cómo se originó el derecho. Ese es otro tema, cómo se origina el derecho. Porque tu empleador puede pagarte el mismo la parte patronal, el 9.35 me parece, por ciento. Pero ahí hay que ir definiendo la parte patronal, la parte laboral, cuáles son las obligaciones del empleador y del trabajador en la relación, el tener un contrato, un aviso de entrada al Seguro Social, registrado el contrato en el Sistema Único de Trabajadores en el SUT, que es en línea, reportar el 13º, 14º, utilidades, el aviso de salida, etcétera, que son obligaciones del empleador. O sea, si tú tienes de micromercado y estás con una personita ahí, tienes que tener esto. Contrato, avisos de entrada, plásticos, bla, bla, bla. O sea, todas las comunidades, porque el derecho laboral, así sea con uno, te exige. Ajá. Listos, chicos. Entonces, ya coordinamos con Daniel el tema de la evaluación que tienes desde el fin de semana, creo. ¿Tienen claro la fecha ustedes? El horario no, dijeron una fecha, sí, pero el Ya. horario no. Pero por favor, escribirán al chat para que les ayuden a ver, ¿ya? O me llaman, por favor, llámenme, porque si no, yo paso atareadísimo y se me complica a veces, ¿ok? Nos vemos de todo el fin de semana, ¿ya? Doctor, pero una pregunta, ¿con usted va a ser presencial el examen el sábado?